mismo. Cuando a usted le preguntan por qué está afligido, por qué está angustiado, por qué está afanado, por qué está triste, por qué está enfermo, ¿cuál es la respuesta más común? Cuando le dicen, ¿cómo estás? ¿Por qué estás así? ¿Cuál es la respuesta más común? ¿Qué es la palabra más común? ¿Cuál es la que más escuchamos? ¿A qué le atribuimos todo? Uno va al médico, las enfermedades, y le atribuimos todo ¿a qué? ¿A qué? Al estrés. Y el estrés se volvió la palabra preferida en el vocabulario, no solo de nosotros, de todo el mundo. Se ha convertido cada vez en un motivo más fuerte para entretener nuestros pensamientos. Y no nos damos cuenta que el estrés afecta nuestra salud en diferentes niveles. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros hablamos de salud, ¿a qué nos referimos? A nuestra salud física, generalmente a nuestra salud física o a nuestra salud mental. Pero nosotros nos olvidamos que la salud total no es solamente, o no implica solamente la salud física y la salud mental o emocional, también a la salud espiritual. No conocer la causa o raíz de una enfermedad o dolencia nos remite directamente al estrés. Es tanto, y perdón con la médica, pero los médicos cuando no saben qué es lo que tenemos, nos dicen que eso es producido por el estrés, ¿cierto? No sabemos a ciencia cierta qué es el estrés, o quién sabe a ciencia cierta qué es el estrés, o qué produce el estrés. Cada situación difícil en nuestra vida es atribuido al estrés. Y les voy a decir algo, seguramente nosotros podríamos entender mejor todas esas situaciones difíciles e incluso las enfermedades del cuerpo si entendiéramos que el estrés comienza cuando fallamos en reconocer que las situaciones difíciles en nuestra vida son diseñadas por Dios para nuestro beneficio. Dios es malo entonces. Dios quiere que vivamos situaciones difíciles, nos mandó a este mundo a sufrir. Hay gente que expresa eso así, con esa claridad y seguridad, Dios nos mandó al mundo a sufrir. No, Dios no nos mandó al mundo a sufrir, pero diseñó esas situaciones difíciles para enseñarnos, para formarnos, para modificar nuestro carácter, nuestra conducta, para ayudarnos a llegar a donde Él nos necesita. Para eso lo diseñó. Cuando yo estudiaba esto, encontré algo que me pareció, pues creo que es la verdad. El Instituto Americano de Estrés reportó que entre un 75 y 90% de las consultas médicas en todas las especialidades están relacionadas con desórdenes producidos por el estrés. Entonces, ¿qué hacemos? Nunca vamos a tener salud completa, nunca vamos a tener salud total. La salud total no es la ausencia de la enfermedad física, mental o emocional. Es la interacción armónica entre espíritu, alma y cuerpo. Esa es la salud total. Esa es la que nosotros deberíamos reclamar. Miremos lo que dice Primera de Tesalonicenses 5 del 23 y el 24. Tengo muchas citas bíblicas, entonces se las voy a ir leyendo. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24, dice, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces tenemos que entender que somos tripartitas, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, espíritu, alma y cuerpo.
Y esas tres partes interactúan entre sí. Nos lo han explicado muchas veces, el pastor nos lo enseñó acá, lo vimos quienes estuvimos con el doctor Colón. Somos espíritu, alma y cuerpo, y son tres partes que no podemos separar la una de la otra. Cuando nosotros, o cuando la palabra dice ahí, en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que dominen toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Cuando dice imagen, ¿a qué imagen se estaba refiriendo? A la imagen de Él. ¿Y cuál es la imagen de Él? ¿Y cómo es Jesucristo? Ajá. ¿Él se estaría refiriendo a eso o nos daría a nosotros una forma? Cuando Él habla de imagen, se estaba refiriendo a esa naturaleza espiritual de Dios. Todos sabemos que Dios es espíritu. Él nos dio a nosotros el espíritu como esa esencia también. Nuestro espíritu puede comunicarse con el espíritu de Dios, pero también con ese espíritu nosotros podemos discernir todas las realidades que no son entendibles para el alma y para el cuerpo. Y eso nos indica que la parte más importante y la que debería primar o gobernar nuestro ser debería ser el espíritu. Pero ¿cuál de esas tres partes gobierna generalmente nuestro ser? ¿Será el cuerpo o será el alma? La palabra nos dice que es con el espíritu que nosotros podemos entender el espíritu de Dios y saber lo que Dios quiere. Dice 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios. Es decir, en mis emociones, en mi cuerpo, yo no puedo entender las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque para Él son locura, dice la palabra, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Entonces, ¿Dios es solamente espíritu? No, la palabra nos dice que Dios es una Trinidad y nos hizo a su semejanza. Y hay muchas citas bíblicas donde nosotros lo podemos confirmar. Por ejemplo, hay una evidencia muy significativa en el hecho de que hay tres leyes diferentes que operan en nosotros: las leyes del espíritu, la ley de la mente o del alma, la ley del pecado en el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que esas tres leyes están en conflicto, es cuando nosotros experimentamos estrés, enfermedad y hasta muerte. Vamos a leer Romanos 8 del 5 al 11 para entender un poquito mejor eso. Amén. Romanos 8 del 5 al 11 dice: porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del espíritu la fijan en lo que es del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Las interacciones de la carne llevan a la enemistad, las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, además los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne. Ahí nos está hablando de que hay unas leyes de la carne y hay unas leyes del espíritu, ¿cierto? Ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no entiende, no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. ¿De quién? No es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Entonces nos damos cuenta que nosotros tenemos una naturaleza triple, igual que Dios. Y en el jardín del Edén, uno puede ver perfectamente eso. ¿Qué le dijo Dios a Adán que iba a pasar si él comía del fruto prohibido? Que moriría. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Que no se iba a morir. Que no. Él le dijo, no morirás. Ellos comieron de ese fruto. ¿Y qué pasó? Pero físicamente quedaron vivos. Entonces, ¿Dios dijo mentiras? No. Dios estaba hablando de una muerte espiritual. Ellos murieron espiritualmente, pero sus cuerpos quedaron vivos. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Toda la descendencia de Adán nacimos muertos espiritualmente. Todos. Entonces, ¿un bebé nace muerto espiritualmente? Sí. La palabra misma nos lo enseña. Jesús le dijo a Nicodemos que era necesario nacer de nuevo. Dijo lo que es, eso está en Juan 3, del 3 al 8. Le dice, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Es decir, por todas partes nosotros estamos confirmando que el espíritu y la carne son parte nuestra, pero perfectamente el uno vive y el otro puede estar muerto. Ahora, entonces, ¿cuál es la meta de Dios? ¿Cuál es la meta y qué es lo que buscamos y qué queremos nosotros? ¿Quién quiere tener una salud completa? ¿O queremos tener una salud a medias? Queremos tener una salud completa, ¿cierto? Pero una salud completa no significa que sea la salud perfecta, no significa que nosotros nunca nos vamos a enfermar físicamente hablando o mentalmente hablando, o nunca nos vamos a morir. La salud perfecta no existe, y no existe por una razón, porque todos estamos en proceso de morir físicamente. Pablo lo decía en 2 Corintios 4, del 16 al 19. Dice la palabra, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿a qué se refiere? Al cuerpo, se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día, porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra en un sobremanera alto y eterno peso de gloria, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. O sea, ¿vamos a tener alguna vez salud completa? Podemos tener salud total. Si nosotros, no la EPS, no estoy hablando de la EPS. Cuando hablamos de salud total, estoy hablando de lo que Dios quiere que sea esa salud total para nosotros. ¿Qué será lo que Él quiere? ¿Saben cuál es la salud total? ¿Qué es lo que Dios espera? Es que podamos tener la capacidad para cumplir los propósitos para los cuales Él nos creó. La salud perfecta, vuelvo y les digo, no es posible, pero esa salud total, eso que Dios quiere de nosotros sí es. La palabra nos está diciendo, nos renueva de día en día. Lo que es importante, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es nuestro espíritu el que es eterno. Entonces, en eso vamos a poder tener una salud total y completa. ¿De qué depende? De nosotros. ¿Por qué les decía, a pesar de todo, nada nos hace falta? Porque Dios nos diseñó de manera perfecta. Antes de que naciéramos, Él nos diseñó en su corazón para que nosotros cumpliéramos un propósito, para que lleváramos a cabo
grandes obras. Cuando nosotros vemos en Jeremías, Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5, dice, antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Esa palabra, conocí, también significa escogí, te consagré, te reservé, te santifiqué. Es decir, Dios nos creó, nos diseñó, aún desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, escogidos, perfectos, santificados. Y dice, antes de que nacieras te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. ¿Quién era un profeta y a quién se le llama profeta? Al que programa la revelación que había de venir. Profeta es el que anuncia, es el que proclama, es el que revela lo que el Señor ya tiene hecho, ya tiene preparado, ya tiene destinado. Entonces, nuestra preocupación por las enfermedades, nos angustiamos y a veces nos angustiamos más de la cuenta. Y a veces una gripa nos pone en un nivel de estrés y nos duele el pelo y entonces ya empezamos a pensar, ¿qué tendré? ¿Será que me voy a morir? Y si la dolencia es un poquito mayor y es un poquito más fuerte y el examen me sale negativo, entonces mi angustia se incrementa. Y estoy pensando en, ¿qué hago para estar sana? Es que si yo no estoy sana físicamente, no voy a poder, me muero, nada puedo hacer. Es que yo generalmente cuando estamos en un grado de enfermedad extremo, estamos pensando, si están solteras, jóvenes, todo lo que me falta por vivir, todo lo que no he hecho, ¿cierto? Si estamos casados y tenemos hijos, mis hijos me necesitan, yo no me puedo morir, yo no me puedo enfermar. No, yo soy de las que a veces digo, yo no me puedo enfermar porque tengo mucho trabajo, entonces no me puedo enfermar. Entonces, ¿en dónde está mi preocupación? Si Dios me diseñó y me mandó, fue a cumplir sus propósitos, a hacer y a ejecutar la obra para la cual Él me creó. Y les aseguro una cosa, la obra de Dios no fue simplemente educar a unos hijos. La obra de Dios y el propósito de Dios en nuestra vida no es simplemente estudiar, conseguir un novio, casarme. No es terminar mi carrera, no es conseguir plata. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios va mucho más allá, trasciende mucho más allá de eso. Nuestra realización en la vida debería ser llevar a cabo esas obras para las cuales Dios nos envió. Nuestra realización y nuestra máxima aspiración en la vida debería ser cumplir el propósito para el cual Dios nos mandó. Y lo que le dijo él a Jeremías ahí es, te presenté ante las naciones como mi profeta. Y ante las naciones está hablando de muchos pueblos del mundo. Y podríamos decir, lo mismo que Jesús le dijo a sus discípulos. Lo mismo que Jesús le dice a cada creyente hoy en día. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Allá está. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es lo mismo que le dijo a Jeremías. Vayan, anuncien, cuenten lo que yo he hecho, lo que yo soy. Pero nosotros nos preocupamos con las dolencias porque no vamos a cumplir nuestros propósitos, no los propósitos de Dios. Y les digo una cosa, la sanidad total es imposible porque la sentencia de muerte está puesta en el cuerpo físico de cada persona. Pero, cuando Dios nos diseñó, cuando Dios nos dio un propósito, cuando Dios nos creó, cuando Dios nos envió, Él tenía para cada uno destinado y diseñado una obra que debemos cumplir. Y nos dio una salud espiritual buscando
que nosotros podamos, y una salud total, buscando que podamos cumplir el número de años para los que Él nos diseñó para servirle. También nos da la calidad de vida que nosotros necesitamos para poder llevar a cabo esa obra. Es decir, en otras palabras, cuando yo soy creyente, cuando yo soy una hija de Dios, cuando yo le creo a Dios, cuando tenemos claro que Dios tiene un propósito con mi vida, debemos tener la certeza que yo no voy a morir hasta que no cumpla el propósito para el cual Dios me dio. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿lo tenemos todo? Lo tenemos todo. Entonces, a pesar de todo, nada nos falta. En la Biblia mencionan 3 tipos de enfermedades. Y es necesario discernir cuando estamos enfermos cuál de esos tipos de enfermedad estamos experimentando. ¿Cuáles son esos 3 tipos? Enfermedad para muerte es la primera. Nosotros, como les acabo de decir, no vamos a morir hasta que la obra para la que nosotros fuimos creados no sea completa. Cuando la completemos, ya no tenemos nada que hacer acá y entonces ya nos podemos ir. Pero ¿quién sabe cuándo vamos a completar esa obra? Dios. ¿Nosotros sabemos cuál es el propósito del Señor en nuestras vidas? Sí. ¿Todos tenemos una misión? Sí. ¿Ya fuimos a dar las buenas nuevas? ¿Ya fuimos a enseñarle al mundo y a impactar en nuestro alrededor contando lo que Él es y lo que Él ha hecho? ¿Ya cumplimos con esta misión? Solamente Dios sabe cuándo la vamos a tener cumplida. ¿Qué es la enfermedad para muerte? Dice Filipenses 1 del 21 al 25. Filipenses 1 del 21 al 25. Está hablando Pablo a los filipenses y les dice, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, porque eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. ¿Qué les está diciendo Pablo? Yo quisiera irme con el Señor. ¿Quién no quisiera irse hoy con el Señor? Teniendo la certeza de que vamos a dormir y estaremos con Él. ¿Quién no quisiera eso? Cuando nos enfrentamos a tantas tribulaciones, a tantas dificultades, las grandísimas, todo lo que está pasando en el mundo en este momento, o las más pequeñas, no tengo con qué pagar el recibo mañana. Cuando nos enfrentamos a tantas cosas, ¿quién no quisiera irse mejor con el Señor y dejar de pasar por todo eso? ¿Cierto? Pero ¿qué les está diciendo a Pablo? Permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Yo me quisiera ir, pero sé que todavía no me puedo ir. ¿Por qué? Porque todavía tengo mucho que hacer con ustedes para ayudarlos a crecer. Todavía el Señor me quiere usar. ¿Para qué? Para que muchos conozcan lo que Él es. Es decir, todavía no he completado la obra para la cual fui enviado. Pablo lo que está haciendo ahí es discerniendo el momento de su partida. No, es que Pablo, qué orgullo el de Pablo, qué suficiencia la de Pablo. No, es que dijimos que, y lo leímos antes, hay que discernir en el Espíritu. Para eso tenemos el Espíritu. Entonces, él está discerniendo eso. ¿Cuándo se va a ir? Teniendo en cuenta y teniendo claro, basado, que él tiene un ministerio que le fue entregado y tiene una obra que tiene que llevar a cabo. Nosotros, los creyentes de hoy, ¿podríamos hacer lo mismo?
podríamos hacer lo mismo, deberíamos hacer lo mismo. Cuando nosotros tenemos un dolor, una dolencia, una enfermedad, deberíamos hacer lo mismo, entrar en la presencia del Señor, buscarlo, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si nuestra obra, si el propósito para el cual fui enviado ya está completo. Y sabríamos si tenemos enfermedad para muerte, o si es simplemente una dolencia o una que Dios está permitiendo en mí porque necesita enseñarme algo. Y entonces no tendríamos que estar quejándonos por el dolor de la uña. Y pasamos más tiempo quejándonos en el dolor de la uña, mirando cada cosa que nos da, que buscando la manera de completar el propósito de Dios. Ahora, si una persona tiene lo que los médicos califican como enfermedad terminal, pero cree que su obra, siente en su corazón que su obra y su propósito aún no está hecha, puede apelar a Dios para ser sanado. Para extender, no para extender simplemente su vida, sino para completar la obra. Veamos lo que decía David en el Salmo 71, del 17 al 20. Está enfermo, está cansado, está viejo, se siente agotado y le dice: oh Dios, tú me has enseñado voy a leer la versión de la Biblia de las Américas porque también es un poco más clara para mí. Tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Y en la versión Reina Valera dice, en este último versículo, me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida, volverás a levantarme de los abismos de la tierra. Entonces, ¿podemos pedirle a Dios sanidad? ¿Cuándo? Sabiendo que Dios nos la va a dar, cuando sabemos que no hemos cumplido el propósito de Dios. Y que ese propósito de Dios sea la única razón por la que yo quiera extender o pedirle a Dios que no me lleve todavía con Él. No para cumplir mis propósitos. Porque ¿saben qué? Dios todo lo tiene bajo su control. Todo lo tiene perfectamente calculado. Y si yo estoy joven y no he terminado mi carrera, Dios tiene muchas otras personas, aunque suene muy maluco, que pueden terminar una carrera como esa y hacer lo que Dios quiera que tengan que hacer. Porque si yo tengo hijos y son pequeños, Dios no los va a dejar desamparados, porque la palabra dice que con todo Él los recogerá. Entonces, Dios nos va a llevar cuando cumplamos su propósito, no el nuestro. Y lo que nosotros tenemos en mente siempre es nuestro propósito. Es que todavía no he comprado la casa, es que todavía no he hecho, es que todavía no he educado, es que todo lo que a mí me falta. Pero es que no le he cumplido a Dios. ¿Cuándo decimos eso? En momentos de aflicción, de angustia, de dolor o de enfermedad. Debería ser esa nuestra inquietud. Lo que nos genere estrés, debería ser eso. No, nuestro propósito. Si nosotros tuviéramos esa visión sobre la vida y la muerte, seguramente seríamos mejores administradores del tiempo que Dios nos ha regalado o nos ha confiado mejor. Deberíamos estar buscando ejecutar más actividades provechosas para extender el reino de Dios. Ahora Jorge nos decía, yo he sentido en mi corazón empezar
a evangelizar por acá. Esos pensamientos deberían estar enfocados a actividades como esas. Pero ¿en dónde están nuestros pensamientos? Desperdiciamos el tiempo en cosas que no cumplen el propósito de Dios. Estoy muy cansada y tengo que descansar. No, mejor me quedo todo el día. Yo estoy hablando yo, ¿no? Seguramente a ustedes no les pasa. No, yo más bien me voy a levantar tarde y más bien no voy porque no he dormido casi en esta semana. Ay, no, me tengo que desconectar de todo, entonces mejor veamos televisión, vamos a dar una vuelta. Mejor me voy a ir de vacaciones para relajarme, pero ¿y lo que Dios necesita, lo que Dios espera de mí, lo que Dios realmente me mandó a hacer? Entonces Dios no quiere que descansemos. No, claro, Dios quiere que estemos bien, pero mi prioridad y mi propósito no puede estar por encima del propósito de Dios. Entonces, pregúntense ahí donde están. Si hoy te dijeran que tienes una enfermedad terminal, ¿qué argumento le darías a Dios para que te mantuviera vivo? ¿Cómo le pedirías? ¿Cómo le pidió David? ¿Podríamos hacerlo así? ¿Qué le diríamos? Hay otro tipo de enfermedad en la Biblia y es la enfermedad para castigo. Violar las leyes de Dios trae consecuencias físicas, mentales, emocionales y obviamente espirituales. ¿Cuáles son las consecuencias que podríamos decir más duras? ¿O cuáles son los castigos o de qué manera nosotros nos enfrentamos ante consecuencias más difíciles? Cuando violamos las leyes morales de Dios. Gálatas 6:8 dice, en la versión Dios habla hoy, el que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Y Proverbios 30:17 dice, estas son algunas entre muchas que encontramos en la palabra. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos los saquen de la arroyada y tráguenlo los hijos del águila. Proverbios 30:17. No cumplir los mandamientos de Dios trae consecuencias que se pueden ver seriamente reflejadas en la salud. Está comprobado, y no comprobado espiritualmente, está comprobado científicamente, que sentimientos y emociones negativas están directamente asociados a enfermedades. Por ejemplo, les voy a dar una listica. Las enfermedades del corazón están asociadas directamente con la ira. Las enfermedades del sistema nervioso, la depresión, con la culpa y la falta de perdón. Los daños en el sistema endocrino, con la lujuria. El sistema inmunológico, con la codicia. El sistema digestivo, con la amargura. ¿Señora? El endocrino con la lujuria, esos pensamientos lujuriosos, esos actos pecaminosos que no agradan a Dios. No nos pregunte, ¿cuál es el sistema endocrino, doctora? Perdón. ¿Qué controla el sistema endocrino? Diles más durito. ¿El qué? El hipertiroidismo, la diabetes, las tensiones y todo eso. La obesidad. Están directamente asociadas con la lujuria, la fornicación, todo eso. El sistema inmunológico, problemas respiratorios,
con la codicia, problemas digestivos, todo el sistema digestivo, con la amargura, problemas de los huesos y del esqueleto, con la envidia. Preguntémosle al Señor, ¿qué hay en mí que no he sacado, que debo limpiar en mí, que hay en mi espíritu, en mi alma, que tengo que sacar cuando tenga enfermedades de esas? O sea, que todo el que tenga un problema de diabetes es porque es lujurioso y no estoy diciendo eso. Ahora ninguno va a ir al médico y ninguno va a decir yo tengo tal cosa, porque enseguida lo vamos aquí a ver con cuál. No. Yo me preocupé cuando encontré esto. Dije, Señor, ¿cómo así? A ver. No significa que todo el mundo sea así. Estoy hablando de enfermedades que son permitidas por Dios para castigo. ¿Por qué? Porque violamos los mandamientos de Dios. Son reglas y son leyes espirituales, porque no vivimos conforme a la voluntad de Dios, porque no seguimos sus preceptos ni sus enseñanzas, porque su palabra no la tomamos en cuenta. Hay otras enfermedades que son para la gloria de Dios. Dios diseñó dolencias para traer gloria a sí mismo, y lo hizo o lo hace de dos maneras. Una, para manifestar su carácter sobrenatural, su atributo sobrenatural. Por ejemplo, en Juan 9:2, recuerdan que él sanó, había un enfermo y los discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué nació ciego este hombre? ¿Por el pecado de sus padres o por su propio pecado? Y Jesús le dice, ni por su propio pecado ni por el de sus padres, fue más bien para que en él se demuestre ¿qué puede hacer Dios? Entonces, Dios permitió la enfermedad de este hombre, que fue ciego de nacimiento, para que muchos años después, su hijo pudiera demostrarle a la multitud que era el Hijo de Dios. Eso nos ayuda a entender lo que les decía ahora, que nosotros no podemos juzgar la enfermedad de los otros. Nosotros no podemos encasillar, tiene diabetes, lujurioso, tiene codicioso. No, Dios a veces permite la enfermedad para gloriarse a sí mismo. La otra manera en la que Él permite la enfermedad es permitiéndonos dolencias o enfermedades para evitar que dependamos de nuestras propias fuerzas o habilidades, o para que nosotros nos gloriemos a nosotros mismos o incluso a otros. Es que ese médico es la última Coca-Cola del desecho, vaya allá que se le quita lo que sea. ¿Ustedes han oído alguna vez eso? Muchas veces. Y entonces endiosamos a algunas personas de una manera. O uno mismo. No, lo que pasa es que yo sí me puse en un régimen, hice el ejercicio, me tomé, hice tal, y ya, estoy sana. No. Segunda de Corintios 12, del 7 al 9, dice, y para que está hablando Pablo, ¿se acuerdan que Pablo sentía y decía, tengo como un aguijón en mi carne? Dice, y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, un mensajero de Satanás para que me abofetee y no deje que yo me enaltezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, pero Él me ha dicho, con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, decía Pablo, para que el poder de Cristo repose en mí. En otra versión dice el Señor, bástate mi gracia. Entonces, lo que debemos entender entonces es que Dios va a permitir las enfermedades físicas y mentales incluso, siempre con un propósito, siempre. Pero también debemos entender que en su palabra Él nos dio todas las maneras de prevenir las enfermedades. Él nos mostró cómo prevenir enfermedades.
Y nosotros, que no la buscamos, que no conocemos su palabra, no las tenemos claras. Entonces, vamos a hablar de los 5 factores que producen todas las enfermedades y que todos han sido expuestos en la palabra de Dios para que conozcamos que esas cosas tienen la capacidad para generar lo bueno y lo malo. Lastimosamente son factores que la medicina moderna ignora, porque ignora la parte espiritual del ser humano. Pero antes de hablar de esos 5, déjenme hablarles de un órgano que hay en nuestro ser, que Dios nos dio, y que es tan importante como el cerebro. Y a veces a mí personalmente me producía confusión, algunas palabras en la Biblia, yo decía, pero a ver, ¿cómo así? ¿Es eso o es el cerebro o aquello? Y es el corazón. Ustedes saben que el corazón hasta hace mucho tiempo estaba considerado como un simple músculo que fue puesto en nosotros para bombear sangre. ¿Me equivoco? Así era considerado el corazón. Pero resulta que uno en la palabra lee mucho acerca del corazón. Dios le atribuye al corazón la capacidad de pensar, de razonar, de sentir emociones y de tomar decisiones. Entonces encontramos muchas veces en la palabra que Dios menciona el corazón con estos atributos. Y ahí era como donde se me generaba a mí la confusión. O sea que el corazón es mi cerebro, ¿no? Entonces mi corazón no es el órgano que está aquí, sino que mi corazón es realmente, ¿o de qué me hablaba Dios? Miren lo que encontré preparando esta enseñanza. En años recientes han habido y han surgido muchísimos estudios científicos y los investigadores han encontrado muchas cosas sorprendentes, pero vitales para nosotros poder encontrar con respecto al corazón. Es que Dios nos advierte en la palabra, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, ¿cierto? Y nosotros, ¿a qué le atribuimos eso? ¿Y qué entendemos cuando leemos eso? ¿Qué entendemos? ¿Que el corazón es este órgano que bombea sangre? No, entendemos que el corazón es mi esencia, es mi yo. Pero miren lo que los investigadores han encontrado. Se asombraron cuando descubrieron que el corazón inicia sus increíbles funciones antes de que el cerebro se desarrolle en la matriz. Primero empieza a funcionar el corazón que el cerebro. Y estoy hablando del corazón como el órgano que tenemos acá. Encontraron que el corazón tiene células que fabrican y liberan una gran cantidad de neurotransmisores. Los que estuvimos con el doctor Colón entendimos muy bien qué es un neurotransmisor. Anteriormente, lo que se pensaba era que los neurotransmisores, que son como esos agentes que llevan y ponen en contacto, conectan las emociones con la parte funcional en el cuerpo, anteriormente se pensaba que eso solamente se producía en el cerebro. Esos estudios también afirman que el corazón tiene su propio cerebro y que el cerebro del corazón se comunica con el cerebro de la cabeza a través de los sistemas nerviosos, hormonal y otras vías. O sea, el corazón se convierte en un órgano esencial, vital, y por eso Dios nos dice que lo cuidemos. Ahora sí hablemos de esos 5 factores asociados con las enfermedades o las dolencias. Obviamente yo no voy a hacer aquí un despliegue científico, yo no soy el doctor Colón, tampoco soy médica, entonces hay cosas que pronto no entiendo muy bien. Pero voy a tratar de mostrar a la luz de la palabra cómo nos afectan esos 5 factores. ¿Cuál es el primero? Lo que pensamos. Lo que pensamos. ¿Y a qué me refiero? Los pensamientos de nuestro intelecto pueden cambiar fácilmente con una información nueva, ¿cierto? Por ejemplo, antes pudieron haber pensado que la Tierra era plana, pero después de que Copérnico y Galileo y Colón y todos descubrieron que la Tierra era redonda, nosotros pensamos en la Tierra como una esfera.
Entonces, el pensamiento intelectual cambió a raíz de una información, y eso pasa constantemente. Pero los pensamientos del corazón, perdón que se me borró esto. Los pensamientos del corazón construyen el sistema de creencias y dictan lo que pensamos, decimos y hacemos. Miren lo que dice Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su alma, tal es él. Y en Lucas 6:45 dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿en dónde están ese sistema de creencias que me lleva a mí a actuar, a hablar, a decir de X manera? ¿En mi mente o en mi corazón? En mi corazón. Por eso Dios nos dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Entonces, por ejemplo, si nosotros permitimos que los pensamientos estresantes pasen de nuestra mente, porque yo estoy viendo que no tengo que pagar el recibo mañana, pero que pase de mi mente a mi corazón, va a llegar a ser parte de mis creencias y va a mermar mi resistencia corporal, permitiendo enfermedades y dolencias. Entonces, ¿qué pasa? No, es que a mí nunca me alcanza la plata, no tengo para pagar mañana, entonces mi pensamiento va a pasar a mi corazón y lo que voy a empezar a sentir y a creer es, a mí nunca me alcanza, yo siempre estoy alcanzado, siempre tengo que estar buscando, es que se me dificulta, y ya me vuelvo una persona quejumbrosa, y eso se convierte en una norma para mi vida que está afectando mi sistema nervioso o mi sistema inmunológico, y entonces se presenta la enfermedad. O cuando ustedes dicen es que estoy muy estresado, ¿de qué están hablando? Si no es de, estaba pensando, ¿por qué está estresado? Porque tengo un problema, ¿sí o no? Porque me está pasando tal cosa, porque en mi casa esto, porque mi hijo, porque mi papá. ¿Por qué? Porque el estar pensando eso, dejando que eso pase a nuestro corazón, se convierte en una creencia, es un problema, es grave, es difícil, no lo puedo solucionar, no sé cómo solucionarlo. Y eso afecta mi sistema corporal. Los estudios, por ejemplo, han demostrado y también estoy hablando de estudios médicos y cosas serias, han demostrado que las personas que tenemos fe, tenemos sistemas inmunológicos más fuertes y mejor salud que los que no tienen fe. Entonces, ¿está directamente asociado? Claro. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Entonces, cuando un pensamiento entra en nuestra mente, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente filtrarlo a través de la sabiduría de Dios y rechazarlo, si no se ajusta a la verdad de Dios. No tengo con qué pagar, pero Dios es mi proveedor, Dios no me va a dejar avergonzado. Esa es la verdad. Segundo factor, lo que decimos. Voy a ir un poquito más rápido. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras, y nos lo explicaba el pastor hace una semana, tienen la capacidad de esparcir vida o muerte. Las palabras pueden ser tan hirientes y tan dañinas. Miren, Dios las comparó con veneno mortal. En el Salmo 143 dice, su lengua es aguda como de serpiente y sus palabras son como veneno de víbora. Pero también pueden ser tan edificantes que produzcan vida y desencadenan el poder de Dios en los otros. Proverbio 15:30 dice, la luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Proverbios 15:30. Entonces, ¿cómo actúan? Las palabras entran a nuestra mente y penetran el sistema emocional y mental, y desde ahí pasan a dañar o a favorecer nuestra salud física. Cuando nosotros recibimos palabras de maldición,
O cuando nosotros peleamos con una persona y esa persona nos ha deseado mal o nos ha dicho palabras hirientes y dolorosas, solamente hasta que eso no sea sanado en nuestro corazón, eso no va a dejar de herirnos y dañarnos. ¿Qué produce una maldición, una palabra mala? ¿Qué produce? Amargura. Produce raíces que se convierten, que continúan al cuerpo y producen enfermedades. Por esa razón Dios nos manda bendecir a quienes nos maldicen. Dios nos dice que hay poder en la palabra hablada y mucho más si nosotros lo que hablamos es la palabra de Dios, porque la palabra nos enseña que ella es viva y eficaz y que penetra hasta partir el alma. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es Hebreos 4:12. 12. Entonces, las palabras de nuestra boca, a través de nuestras palabras, el poder del Espíritu Santo en nosotros se puede manifestar. A través de nuestras palabras expresamos las creencias de nuestro corazón. Por eso Jesús decía, el que tenga fe como un grano de mostaza, puede decirle a esa montaña, quítese, y ella se la quitará. El tercer factor, lo que hacemos. Entonces, ya van nuestros pensamientos, lo que decimos y lo que hacemos. Dios nos dio un estilo de vida acorde a sus mandamientos, a sus estándares de santidad, y Él estableció leyes espirituales. ¿A través de qué? A través de sus mandamientos. Esas leyes están grabadas en nuestro corazón y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir. Por eso desde muy temprana edad un niño sabe lo que es bueno y lo que es malo. Así no le hemos dicho. Un niño ya sabe. Y cuando hace algo que sabe y siente que no es bueno, trata de esconderse, porque eso está impreso en nuestro corazón. Entonces, nuestro espíritu nos ayuda a discernir lo bueno de lo malo. Y cualquiera que sea el camino que nosotros tomemos o la decisión, va a producir consecuencias, buenas o malas. Esas consecuencias, si son malas, pueden afectar nuestra salud y nuestro tiempo de vida. Juan 3:19 al 21. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que está haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen es de acuerdo con la voluntad de Dios. Por ejemplo, un estilo de vida de promiscuidad va a destruir el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque puede producir o introducir virus destructivos al cuerpo. Esos virus pueden producir enfermedades fatales. De hecho, vemos que muchas de las enfermedades fatales, mortales de hoy, son producidas a causa de la promiscuidad. El cuarto factor, esos tres primeros que mencioné son los tres más importantes, pero hay otros dos. El cuarto, lo que comemos. Nosotros tenemos que comer alimentos nutritivos, tomar mucha agua, hacer ejercicio, tomar luz, etcétera, etcétera. Pero Dios nos dijo, Jesús nos dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Él nos dio sus mandamientos para que viviéramos una vida agradable, amándolo a Él, amando a los demás, y los cumpliéramos. Y en la medida que nosotros lo obedezcamos y apliquemos eso, vamos a disfrutar de buena salud y larga vida. Entonces, ¿por qué lo que comemos? Si yo no cumplo los mandamientos, lo que yo coma no me va a servir. Por ejemplo, la palabra dice, honra a padre y madre para que tengas largura de vida. Una persona que trata mal a su mamá o a su papá, que no los toma en cuenta para nada,
puede comerse todas las vitaminas, la mejor comida orgánica, lo más sano, puede tomarse todos los remedios, ¿va a tener largura de vida? La palabra dice que si honramos tenemos largura de vida, no es lo que comamos, es como obedezcamos al Señor. ¿Listo? Dice Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que buey engordado donde hay odio. Entonces, cuando decimos lo que comemos, no me estoy refiriendo solamente a la comida material, física, me estoy refiriendo a lo que nosotros recibimos cuando buscamos y estudiamos la palabra del Señor. Y el quinto factor es lo que heredamos. Ese factor nos afecta a todos porque cada uno de nosotros heredó una predisposición genética a la muerte a través del pecado de Adán. Lo vimos al principio. A través de él entró la muerte. Todos nacemos muertos espiritualmente. También heredamos disposiciones genéticas de nuestros padres, abuelos, etcétera, las pasamos a los hijos y también a través de eso podemos heredar tendencia o disposición a algunas enfermedades. Todo esto es transmitido, pero la palabra nos dice y la palabra nos enseña que Dios castiga la maldad. 5 minuticos más. Dios castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero también nos dice y también nos enseña cómo cortar con esas ataduras. También nos dice la palabra que nosotros tenemos autoridad y poder dado por Dios para romper con estas cosas que heredamos y que no son buenas. Entonces, no importan las razones. Tenemos que hacer una pausa y reflexionar en lo que Dios piensa de nuestra vida, en la razón para la cual Dios nos envió. Tenemos que pensar en que Dios tiene un propósito y nos mandó con un propósito. Dios no nos mandó para estar enfermos. La enfermedad no es un arma o una herramienta que Dios utiliza para postrarnos y llevarnos a buscarlo a Él, porque es en los momentos de enfermedad en los que más acudimos al Señor. Dios tiene un propósito con nosotros y todo lo que nos suceda en la vida, en todo, Dios tiene un propósito. Somos nosotros, cuando nos alejamos de Él, cuando no le obedecemos, cuando no cumplimos su mandato, los que hacemos que nuestra vida parezca que hay cosas en las que Dios no tiene el control, no asumió el control o se le olvidó. Somos nosotros los que pensamos que Dios no puede cambiar las situaciones.